Presentación de un caso clínico basado en el razonamiento diagnóstico y el manejo. Y la utilidad de los protocolos de soporte clínico. Este caso clínico fue presentado en el Servicio de Medicina Interna en Complejo Hospitalario por la doctora Carol Marín Barría, residente R1 de Medicina Interna del Complejo Hospitalario. Se trata de una paciente mujer de 42 años que acude con 14 semanas de evolución de aumento de peso, episodio de constipación, bradipsiquia, bradicardia, caída del cabello en el cuero cabelludo, ceja y astenia. Refiere adicional mialgia y debilidad de las extremidades de predominio proximal, edema de miembros inferiores y facial, aumento de peso. La sintomatología aumenta en el tiempo y frecuencia hasta llegar a limitar sus funciones diarias de tal manera que tuvo que suspender el trabajo y desgraciadamente tuvo que acudir al hospital. Los antecedentes son irrelevantes excepto porque hace 18 años fue operada de quistes de ovarios poliquísticos, según relató ella, pero no tenemos constancia de esa hospitalización, pero fue operada. Y los antecedentes heredofamiliares importantes: tiene una hermana paterna con hipotiroidismo, hay que considerarlo. La historia clínica es bastante corta. El examen físico tiene 115/65 de presión arterial y una frecuencia cardíaca en 58 a 42 años. Tiene una frecuencia respiratoria en 18, una saturación en 99 y una temperatura de 36.7 grados Celsius. Al examen se observa con fase abotagada y presenta áreas de alopecia y ofiasis debajo de la prominencia occipital de más o menos 3 a 4 centímetros, no eritematoso ni con secreciones, y un edema facial en toda la cara. Hay datos de pérdida parcial del vello de la ceja izquierda en el aspecto lateral. Y en el cuello se palpa bocio leve difuso de predominio del lóbulo izquierdo que mide más o menos 3 por 2 centímetros y no se palpan nódulos. Corazón tiene ruidos bradirrítmicos y en las extremidades muestra un edema con una cruciformia y los reflejos osteotendinosos están disminuidos. Y esta es la alopecia con un área aquí que pareciera un eczema, una lesión eczematosa del bocio, o no sabemos si hay una psoriasis, parece una lesión eczematosa, y edema de las piernas. ¿Cómo se describe el síndrome en esta paciente? Entonces, el síndrome es una correlación entre signos y síntomas. En la enfermedad actual, considerando el sexo, la edad, el perfil epidemiológico, los factores de riesgo ambientales o laborales, el escenario ambiental, los aspectos fisiopatológicos, psicopatológicos, socioeconómicos, el riesgo social y otros pertinentes. Integración, es integral. Es un conjunto coordinado y plurietiológico. O sea, no tiene una sola etiología, hablando del síndrome. Y no es un simple listado de datos, sino una correlación. O sea, que no son de tener todos los datos en un listado, sino la correlación de los datos para construir un concepto, que es el síndrome, y que luego se decapita hacia diagnóstico diferencial. Aquí damos un ejemplo con el tema que no es pertinente al caso clínico, pues pertinente a la enseñanza del síndrome, que es fundamental. Y aquí tenemos casos de ascitis. Entonces tenemos diferentes poblaciones, no voy a entrar en detalle, diferentes poblaciones con ascitis, y obviamente todas hacen un síndrome diferente, no es un solo síndrome ascítico, un síndrome diferente dependiendo de las características individuales de cada caso. Y son poblaciones diferentes y uno tiene que ir identificando su paciente, ¿no? Identificando su paciente con síndrome. Y esto obviamente otros aspectos del síndrome de ascitis con trombosis, y que aquí orienta en tal caso si hay síntomas gástricos o saciedad temprana hacia un cáncer gástrico, o si hay dolor torácico lumbar con hiperglucemia de nuevo, una diabetes de nuevo,
hay que pensar entonces en cáncer de páncreas. Eso como ejemplo del síndrome que hay en diferentes poblaciones. Acá se presentó en esta forma. Se presentó una miopatía metabólica como trastorno endocrinológico. Esto fue el aspecto de admisión. Una miopatía hipotiroidea porque orientaba al hipotiroidismo. Una tiroiditis subaguda versus una miopatía inflamatoria, entre las cuales, por ser mujer más joven, la polimiositis. Pero es importante para que vean el contexto del síndrome. Fíjense que esta paciente tenía muchos otros aspectos que solamente mialgias o miopatía. Es una mujer con ovarios poliquísticos, aumento de peso, con constipación, bradisiquia, caída del cabello, caída de cejas, edema facial, fascia botagada, bocio, bradicardia, edema de piernas, hiporreflexia, una hermana con hipotiroidismo y además tenía mialgia. Así que la mialgia no es un signo, un síntoma cardinal en esta paciente. Es una correlación. Uno no puede identificar un solo síntoma como prioritario, aunque puede ser cardinal, que es bien importante, pero no lo puede ponerle sino en el contexto de toda la presentación clínica. Y entonces podemos escribir en otra forma. Ya tenemos estos antecedentes, tenemos estos datos. Es un síndrome autoinmune en mujer de 42 años, nulípara, no ha podido tener hijos, con antecedentes de ovario poliquístico. Es un supuesto, ¿no? O un síndrome de hipotiroidismo porque todos los datos orientan a hipotiroidismo. Y en este caso, pensando en la parte inmunológica de la enfermedad de Hashimoto, de autoinmune, en mujer con ovarios poliquísticos y con una hermana con hipotiroidismo, ¿no? Esto es importante. Entonces, esta parte genética o la parte autoinmune es importante. Por eso que sería un síndrome que puede ser autoinmune, un síndrome de hipotiroidismo, entre las cuales está la enfermedad de Hashimoto. Un síndrome de Hashimoto en un 75-80% de este caso. O un hipotiroidismo primario. Un hipotiroidismo que no es Hashimoto. O un hipotiroidismo central. Como no hay ningún dato para el nivel central, como se discutió en la presentación, en el servicio, donde se hizo la acotación que como no había ningún dato acá, podemos eliminar este 5% y convertir esto en un 80%, 80 y 20, que es el pensamiento, ¿no? Antes de entrar en materia, yo hice una pregunta al chat de inteligencia artificial. ¿Puede decirme si hay una correlación en hipotiroidismo autoinmune y síndrome de ovarios poliquísticos? Y el chat me contestó que sí existe una correlación de hipotiroidismo autoinmune y síndrome de ovarios poliquísticos. No vamos a entrar en el detalle Y hace las observaciones como un chat de inteligencia artificial. Obviamente hacen la observación también que es necesario consultar con el experto, ¿no? Entonces, todas estas son una información que la traigo a colación porque fue buscada en inteligencia artificial. Entonces, la correlación entre el síndrome ovario poliquístico y la tiroiditis Hashimoto. Ese puede verse en un 30% los datos investigados. Esta es la lesión que tenía la paciente. Es una dermatitis, un eczema seborreico, es lo más probable, pero también uno tiene que tener en el contexto integral de esta paciente, pensar aunque no tenía otros datos en piel para pensar en psoriasis, pensé en una psoriasis localizada ahí, pero eso es un tema ya del dermatólogo que no fue necesario consultar aparentemente. De todas maneras, preguntamos a colación, ¿está la psoriasis asociada a hipotiroidismo y ovario poliquístico? Obviamente el chat GTP de inteligencia artificial contesta que sí hay una correlación, pero es una correlación mucho menos fuerte que con el hipotiroidismo y ovario poliquístico. Esto lo traigo a colación, ¿por qué? Porque hay tres temas importantes aquí relacionados con la comunicación y el conocimiento. La explosión del conocimiento en la medicina clínica, en la medicina y la desinformación científica. Entonces, eso es un tema del siglo XXI, ¿no?
Hay una explosión del conocimiento, pero hay mucha desinformación dentro de la misma ciencia, ¿no? Para no hablar de la gente que critica la ciencia, ¿no? Los anticiencia ya. Entonces tenemos que tener cuidado con el conocimiento que estamos buscando, dónde lo estamos buscando, a ver cuál es la evidencia científica, tiene que ser una evidencia de alta calidad. Y el otro tema es de comunicación de las redes sociales que son muy, muy importantes en el mundo, pero también son muy, muy peligrosas y traen mucha desinformación. Entonces hay que tener mucho criterio tanto para evaluar la medicina, por eso vino la medicina basada en la evidencia, e inclusive la medicina basada en la evidencia es necesario hacer un análisis crítico y buscar la mejor evidencia científica con los niveles de evidencia ya conocidos como Gray, etc. Y en las redes sociales hay que tener mucho criterio para ver redes sociales. Participar en redes sociales hay que tener mucho criterio humano, ¿no? Criterio. Y la inteligencia artificial, que obviamente es muy fundamental, va a ayudar a la medicina tremendamente, la inteligencia artificial a través del chat, menos, pero a través de otro aspecto de la otra estrategia de la inteligencia artificial, que se llama Machine Learning, que es la información de la Big Data, que entra a la computadora y nos da una información correcta, ¿no? Entonces, pero aquí entonces hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial y con la desinformación. Entonces, obviamente nuestro escudo en la medicina es la medicina basada en la evidencia, por eso es que estamos desarrollando los protocolos clínicos que son parte de la medicina, de las guías clínicas y los protocolos de soporte clínico. El razonamiento clínico, que es lo que estamos introduciendo en estas presentaciones también, la forma de pensar clínicamente, el razonamiento clínico en el proceso diagnóstico y en la toma de decisiones. Y obviamente con un fundamento ético y de profesionalismo, ¿no? O sea que esto es más complejo que presentar un caso clínico solamente. La valoración de signos y síntomas. Vemos el edema facial, encontró la doctora que tiene un coeficiente de probabilidad positivo no significativo, la bradilalia de 5.4, la bradicardia de 5.4, que son coeficientes de probabilidad buenos, ayudan bastante. El negativo aquí no está ayudando mucho. La caída del vello de la ceja, encontró muy bajo el R. El bocio, tener o no bocio, ayuda un poquito. Y el reflejo hipoactivo, no hiperactivo, hipoactivo en 3.4, que ayuda un poco más. Pero ahora veremos más detalles sobre el coeficiente de probabilidad de algunos signos y síntomas. Entonces la doctora Carol Marín nos expone el tema de bradicardia relacionada con hipotiroidismo. ¿Qué encontró ella? Encontró que tiene una sensibilidad, vamos a poner aquí el promedio de 0.35%, porque trabajamos con decimales, ¿no? 35%, que es 0.35, y acá el 94% de especificidad. Eso nos da un coeficiente de probabilidad de 4.2 positivo y de 0.7 negativo. Si hacemos un análisis bayesiano entonces con 80 de probabilidad pretest, 80% de probabilidad pretest de tener hipotiroidismo, con bradicardia, entonces esto nos ayuda a pensar de que o va en la vía de hipotiroidismo, porque eso da un 93%. No quiere decir que tiene 93% de tener hipotiroidismo, sino que contribuye a 93%. Pero realmente si no tuviera bradicardia no descarta, porque queda un 72% de tener hipotiroidismo y no tiene bradicardia. O sea que realmente ayuda un poco a pensar de que si tiene bradicardia nos ayuda hacia la probabilidad post-test más aumentada, a más del 90%. La bradilalia en el hipotiroidismo entonces encontró similitud, 5.4, es más o menos el mismo análisis, ¿no? Si se encuentra la bradilalia, ayuda o aporta más a la probabilidad post-test de un 80% a un 95%. Esto no quiere decir que se ha hecho el diagnóstico, pero si no se encuentra, no descarta tampoco, ¿no? Porque se quedaría un 70% de probabilidad de tener hipotiroidismo sin bradilalia, ¿no? Porque no es muy sensible, es poco, son síntomas muy poco sensibles. Es bastante específico, pero muy poco sensible, o sea que no se ve en la mayoría porque eso depende de la evolución del estado natural, de la evolución natural de la enfermedad.
El edema facial, entonces fíjense que no contribuye mucho, ¿no? 1.4 y 0.6, o sea que prácticamente no aumenta mucho la probabilidad pretest ni posttest, con negativo o con positivo. O sea que el edema facial, que se ve en otras patologías, también es de muy baja frecuencia y la especificidad no es muy buena. Y el bocio tampoco ayuda mucho, aunque si se encuentra el bocio tiene un coeficiente de probabilidad de 2.8, como en esta paciente, de 80%, entonces nos ayuda a pensar que tiene más del 90% de hipotiroidismo. Eso no significa que tiene hipotiroidismo porque tenga bocio, porque no se puede analizar los síntomas individuales, hay que hacer una correlación. Aquí lo estamos haciendo individual para enseñar lo que es el razonamiento y el análisis bayesiano, la clinimetría de los signos y los síntomas, se llama así. Caída de la ceja, bueno, aquí lo vemos, es poco sensible porque esto va en el curso de la enfermedad muy lenta, muy posterior, o sea que es poco sensible y tiene un poquito de especificidad, no ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho. Si se encuentra, yo creo que aquí debe haber otros datos de otras investigaciones donde el coeficiente de probabilidad sea mucho más alto, ¿no? Probablemente. El reflejo aquilio, bueno, el reflejo lento aquilio, la fase de relajación nos ayuda a 3.4, coeficiente de probabilidad un poquito mejor, ayuda un poquito a la probabilidad post-test. Si estamos pensando en hipotiroidismo y nos encontramos con un reflejo aquilio en la fase de relajación lenta, ¿no? Hay un índice que se ha usado históricamente, prácticamente creo que no se está usando mucho actualmente, porque es un índice muy viejo, no ha sido validado nuevamente, no está en la APP, en Metcal no aparece. El índice de Billewitz da un subjetivo, si es mayor de 25 es subjetivo de hipotiroidismo. Nuestra paciente tenía 26. Nuestra paciente tenía 26, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver que hay muchos datos que no hay constancia que se le interrogó ni que se puso como pertinente negativo. Hay muchos datos de la historia clínica, la ronquera, datos de la piel, no hay mucha constancia en el expediente y no trabajamos con estos datos. Así que probablemente puede hacer que esta paciente tenga un índice mucho más alto, con solo la voz. Entonces aquí vemos lo que se encontró en la paciente: aumento de peso, la constipación, movimientos lentos, hinchazón periuretaria, la frecuencia del pulso baja. Esto nos daba a 26, pero lo negativo descartaría, ¿no? Entonces acá no hay datos de ronquera. La ronquera es bien importante. La intolerancia al frío, bien importante, que no hay constancia en el expediente, así que no podemos decir que no tenía, porque no se interrogó o no se anotó. En otra literatura se encuentra un índice de Billewitz con una sensibilidad de 0.99, o sea, con 99% de sensibilidad y una especificidad bastante buena, ¿no? O sea, que de tal manera que si ese índice con este dato de este tipo de investigación que se hizo, si tenemos una probabilidad pretest de 80% y le hacemos el índice y le sale más del 25%, entonces nos da una probabilidad post-test de casi 97% de tener hipotiroidismo, ayuda bastante. Si esto estuviera negativo, si este índice está negativo, si no dan los datos, y tiene mucho menos, 10 datos, entonces es negativo, entonces esto sí es bien importante que esté significativo, porque un coeficiente de probabilidad de 0.01, que prácticamente descarta la enfermedad de un 80%, nos daría un 5%, un 4% de probabilidad post-test, o sea que prácticamente lo descarta. Entonces el índice pareciera tener una valoración importante, lo único que se necesita ser validado en la actualidad porque es un índice de mucho más tiempo. Entonces con estos datos, esto se llama clinimetría de signos y síntomas. Los signos y los síntomas tienen sensibilidad y especificidad. La reformulación del diagnóstico diferencial con la clinimetría de los signos y síntomas. Entonces, bueno, no nos cambia mucho, nos quedamos en un 80% de tener una tiroiditis Hashimoto versus un 20%, porque prácticamente esto lo habíamos descartado, ¿no? Por eso en la escala de Faga pudimos 80%, o sea que prácticamente aquí había ningún dato que nos orientara que tuviera
algunos signos o síntomas de hipófisis. Entonces vamos a los laboratorios. Este es un proceso mental que hace el residente del médico que admite un paciente. Esto es un proceso mental. Esto no es que uno lo va a hacer delante del paciente, esto es un proceso mental. Pero obviamente la enseñanza de este razonamiento diagnóstico es para mejorar el perfeccionamiento del juicio clínico. El juicio clínico es fundamental. Teniendo el conocimiento del juicio clínico, obviamente, ¿no? Entonces los estudios de laboratorio, en el contexto de hacer uso racional de las pruebas de laboratorio, o sea, no hacer pruebas innecesarias que nos pueden llevar al desvío y después no sabemos qué hacer con el paciente. Entonces no solamente que estamos gastando dinero institucional, sino que también estamos buscándonos el riesgo de encontrarnos algo positivo o algo negativo y entonces no sabemos qué hacer y tomamos decisiones inadecuadas, inapropiadas. Entonces tenemos que usar estos laboratorios con criterios apropiados, con una escogencia correcta, en la mejor medida posible, que nos las permitan las circunstancias también, ¿verdad? O sea que tenemos un hemograma que es bastante irrelevante y una química que también no nos ayuda mucho. Está normal, bueno, algunos aspectos de esto no tienen nada que ver con hipotiroidismo, pero bueno, son exámenes generales que se pidieron. Aquí hay otros aspectos de una coagulación que no tiene que ver con el hipotiroidismo ni con el Hashimoto. Aquí hay un triage de cuarto de urgencia que tampoco tiene que ver con Hashimoto. Entonces, no sé para qué ayuda esto, porque esto puede tirar al desvío, ¿no? Estos exámenes no estaban indicados. Y un urinálisis que está indicado, pues es un examen general, ¿no? Molina en el glicosilado. Aquí tenemos un perfil de lípido 400, porque el hipotiroidismo puede cursar con hiperlipidemia, ¿no? 400, y hay que tratar entonces el hipotiroidismo primero, y si no mejora, entonces agregar medicamentos hipolipemiantes, pero no se puede tratar con medicamentos hipolipemiantes una dislipidemia de un hipotiroidismo. Hay que tratarla dual y comenzando con el tratamiento de hipotiroidismo. Tenemos el triglicérido un poco elevado, el LDL un poco alto, el HL no sé por qué hace aquí salió muy alto, pero tiene un TSH que se pidió apropiadamente en 50 prácticamente, 49, 50. 50 es TSH, o sea que la orientación inicial del médico que admite esto, este paciente obviamente está bien. Entonces el TSH ya te está diciendo que tiene hipotiroidismo. Y un T4 libre un poco bajo, ¿no? T3 no había que pedirlo, pero tiene una seca de muscular, seca esta muscular de 1433. Entonces sí tenía miopatía, obviamente, miopatía por hipotiroidismo, ¿no? Entonces aquí tenemos la TSH. La TSH tiene muy buena sensibilidad, es el examen de escogencia, 98% y una especificidad de 96%. ¿Qué características esta nos da? Un coeficiente de probabilidad de 24, muy alto, muy bueno, y un coeficiente de probabilidad de 0.02, muy bajo, muy bueno para descartar. Entonces, si sale positivo, tenemos clínicamente el 80% de probabilidad pretest de tener hipotiroidismo, y nos sale un TSH que tiene 24 de coeficiente de probabilidad, que está aquí, y está el coeficiente de probabilidad positivo, nos da un 99% de tener hipotiroidismo. O sea que prácticamente nos hace el diagnóstico de hipotiroidismo. Después veremos a qué se debe el hipotiroidismo. Y si estuviera negativo, entonces que prácticamente nos descarta, de un 80% nos lleva a un 7 o 8% de tener hipotiroidismo, o sea que prácticamente nos descarta, ¿no? Prácticamente nos descarta el hipotiroidismo. Porque es un examen que tiene muy buena especificidad. Los anticuerpos antitiroideos que vienen para definir el hipotiroidismo, en el Dynamed nos dicen que tiene un anticuerpo antiperoxidasa, tiene un 90-95% de tiroiditis Hashimoto, o sea que es muy sensible, mucho más sensible que los anticuerpos antitiroglobulina que dan la misma información. Entonces, si tenemos que escoger entre los dos, tenemos que escoger anti-TPO, ¿no? Y no necesariamente tenemos que hacer los dos, el Dynamed. Vamos a ver, hay una probabilidad pretest de 80%, le hacemos un anti-TPO y le sale positivo, que tiene un 20% de coeficiente de probabilidad, nos da un 99%. Entonces ya esto sí nos orienta que tenga una tiroiditis de Hashimoto. Aquí no es hipotiroidismo, aquí es tiroiditis de Hashimoto, o sea, autoinmune, ¿no? Porque son anticuerpos antiperoxidasa, autoinmune.
Y si tuviera negativo, 0.19, es casi 0.2, nos da un 40% de probabilidad post-test, o sea que no lo descarta prácticamente. Entonces tendríamos que hacer o el antiperoxidasa también, o en este caso ver una consulta con el endocrinólogo, ¿no? Las anticuerpos antitiroglobulina para hipotiroidismo, entonces tienen una sensibilidad mucho más baja y tienen una especificidad muy buena, ¿no? O sea que orientan también, pero es mejor la antiperoxidasa. El ultrasonido no para hipotiroidismo ni para Hashimoto, el hipotiroidismo para nódulos tiroideos tiene una sensibilidad de 60%, es un poquito más que y es una especificidad muy buena, o sea que tiene un 15 de coeficiente de probabilidad positivo, pero el negativo no es muy bueno. Si ve los quistes, obviamente aumenta que tenga nódulos tiroideos. Si el ultrasonido ve los nódulos, bueno, tiene un 98% de tener nódulos tiroideos. Aquí no estamos hablando de hipotiroidismo. Pero si no los ve, pues la sensibilidad nada más es 60%, entonces no lo descarta. De 80% queda un 60% de que tiene nódulos, pero que eso el ultrasonido no lo vio porque es dependiente, observador dependiente, hasta que venga la inteligencia artificial y entonces haga su... Entonces, la reformulación del diagnóstico diferencial con los estudios de laboratorio e imágenes. Entonces ya tenemos el síndrome de hipotiroidismo, enfermedad de Hashimoto, mujer con ovarios poliquísticos y una hermana con hipotiroidismo. Enfermedad de Hashimoto un 95%. Aquí debe ser prácticamente, pero como no tenemos la confirmación de antiperoxidasa, anti-TPO o antitiroglobulina, lo dejamos aquí porque esta paciente, esos exámenes no estaban en el expediente, no teníamos recursos para hacerlo, entonces no se hicieron. Entonces probablemente se mandaron a hacer posteriormente. O sea que con esto el paciente tuvo egreso al endocrinólogo para darle seguimiento. Pues este es un paciente que hay que darle seguimiento de por vida, ¿no? O sea que no es que se le mejore el TSH y ya le vamos a dar de alta. Esto es bien importante. Otro de los aspectos importantes que esta paciente, con todos los signos y síntomas prácticamente casi como que tenía casi un misedema, esta paciente tuvo que tener una evolución, una historia natural de años. Los síntomas que desencadenaron últimamente fueron los que la trajeron al hospital. Esta es la enfermedad actual, de 14 semanas. Pero ella no tenía 3 meses de evolución. Ella debe tener mucho más tiempo de evolución de la enfermedad actual. Entonces esto es importante en hipotiroidismo, que es una enfermedad muy sistémica, para que vean la dimensión del hipotiroidismo. Entonces uno tiene que pensar. Entonces, ¿qué nos hacía pensar desde el principio? Bueno, desde que tuvo los ovarios poliquísticos, la hermana con hipotiroidismo, habría que haberle pedido un TSH, ¿no? Y en la guía vamos a verlo, ¿no? Lo que dice la guía de ginecología o la guía del ovario poliquístico que nosotros hicimos y de hipotiroidismo. Entonces ya esto era una luz, porque esto es una enfermedad bien compleja y se presenta con algunos síntomas y no es fácil de detectar, ¿verdad? En la atención primaria. Fíjense que es una constelación de signos y síntomas, entonces es diferente y difícil de identificar al inicio. Obviamente al final, ya cuando esta paciente evolucionó tanto, hacerse el diagnóstico de una forma más fácil, obviamente. Entonces aquí tenemos un muy importante. En el expediente no hay constancia de la voz grave o de la voz ronca. Aunque la frecuencia es muy baja, fíjense que la frecuencia es muy baja, tiene un coeficiente de probabilidad muy bueno. O sea, coeficiente de probabilidad positivo de 7. La voz grave, si esta paciente lo tenía, uno podía hacer el diagnóstico prácticamente o orientarse a buscar el diagnóstico de hipotiroidismo con la voz muy ronca, ¿no? 7.1 y 5.2. Yo hice un estimado haciendo una regla de 3 y la especificidad me salió más o menos en 0.98% de especificidad. O sea que esto es muy bueno para hipotiroidismo, ¿no? Pero no hay el dato en el expediente para poderlo haberlo trabajado, ¿no? Pues no hay datos, ni lo niega ni lo afirma, o sea que prácticamente yo creo que no se buscó. Y algunos otros datos, pero fíjense que estos son los que mejor tienen coeficiente de probabilidad. La voz en el hipotiroidismo es clave. La voz más gruesa, o ronca, o hinchado, la bradicardia, la constipación,
la sensibilidad al frío, que tampoco hay constancia que tenía sensibilidad al frío, debía de tenerlo, pero no hay constancia ni positiva ni negativa, o sea que prácticamente hay déficit en la captación de los datos, ¿no? Y el reflejo aquilio retardado tenía 3.4, que tampoco hay datos en el expediente del reflejo aquiliano. Había hiporreflejo, pero no del reflejo aquiliano. Entonces aquí haciendo un contexto del abordaje del diagnóstico de este esquema del Instituto de Medicina de Estados Unidos, obviamente donde hay fallo en la adherencia. Esta paciente hubo fallo aquí en la historia en los años en adherirse al sistema sanitario. La operaron hace 18 años, pero no sabemos si ella si tuvo un seguimiento. No sabemos si esa adherencia probablemente falló. Pero también hay un fallo en la captación de la información. Desde el principio, inclusive actualmente, en esta hospitalización, hay un fallo en la integración de la información, antes de que llegara al hospital, obviamente. Hay un fallo en la interpretación. O sea, esos son los fallos que ha encontrado el Instituto de Medicina, por los cuales el 60-70% de los errores en medicina se deben al proceso diagnóstico y específicamente aquí. Porque pensamos que la historia clínica y el examen físico lo hacemos bien, pero no depende de nosotros solamente, depende del sistema y depende del paciente. Depende del tiempo que nos dediquemos a hacer una captación y una interpretación, una integración e interpretación de los datos, que era importante en esta paciente, ¿no? Y acá entonces nos ayuda el razonamiento que nos ayuda, y acá nos ayuda para el apoyo clínico en el cuidado del paciente, los protocolos pertinentes. Y aquí tenemos el protocolo de ovario poliquístico. Este protocolo de ovario poliquístico se hizo en atención primaria, se hizo en la oficina. Tenemos que sintetizarlo un poco más. Esto está aprobado. Y aquí tenemos que se pide disfunción ovárica, pero obviamente con la presentación de este caso sabemos que el examen por excelencia es el TSH. Entonces no hay que estar pidiendo T3. T4 obviamente, pero si estamos buscando hipotiroidismo es T4. Así que tenemos que hacer una corrección aquí, porque esto es para atención primaria. El médico cuando ve ovario poliquístico debe pedir entonces un TSH a la paciente. Generalmente el ginecólogo lo pide, pero es importante que no se escape, ¿no? Que no se escape. No sabemos si esta paciente se hizo TSH, porque eso fue hace 18 años, o se siguió haciendo TSH o alguien buscó hipotiroidismo en la historia. Eso no lo. Y este es el protocolo del tratamiento y diagnóstico de hipotiroidismo con los síntomas cardinales. Estos son los síntomas cardinales del paciente, estos son los síntomas básicos que tiene este paciente, que el médico general debe captar en el poco tiempo que tiene para atender a un paciente, o si es un médico de cabecera, obviamente tendrá más tiempo para ir uniendo los signos y los síntomas que tiene esta paciente, ¿no? Entonces, esto es para hipotiroidismo. Y aquí tenemos entonces el tratamiento, el levotiroxina, que es si ustedes hacen un vínculo, entran al protocolo y le dan un clic derecho, entra a hipervínculo, abrir hipervínculo y entra en el formulario oficial farmacoterapéutico la levotiroxina, si está restringida o no está restringida, qué dosis, qué efectos secundarios, qué interacciones, etcétera, porque el formulario oficial farmacoterapéutico está muy bueno, ¿no? Entonces esto lo lleva al formulario oficial farmacoterapéutico. Y esto es para los médicos generales. Y este es el protocolo, este es el tríptico para educar al paciente. Entonces se le debe dar alguna información al paciente para que el paciente siga de un seguimiento. Y debe constar aquí de que ese seguimiento debe ser de por vida, ¿no? Porque eso no es una enfermedad que se cure. Entonces debe ser de por vida, ¿no? Entonces este es un tríptico para educación al paciente que estamos haciendo y llevamos 30 trípticos de patologías que progresivamente deben dársele al paciente, ¿no? Resumiendo la gestión que hacemos, la síntesis de medicina basada en la evidencia, de las guías clínicas a los protocolos clínicos, síntesis hacia el mismo protocolo y al tríptico y a las recomendaciones de egreso del paciente, ¿no? Y aquí tenemos prácticamente para terminar el enfoque del protocolo clínico, que hay vínculos a score o a aplicaciones de celular como Medcal. En hipotiroidismo no hay ningún score que esté en el Medcal, que sea validado y que tenga un buen grado de efectividad.
La fuente principal, obviamente, es la guía clínica, entonces las guías clínicas de hipotiroidismo, de ovario poliquístico, o las guías clínicas nacionales. Aquí Minsa Caja sí tiene sobre el ovario poliquístico y dan recomendaciones que debe hacerse estudios de disfunción tiroidea, y eso está en esa guía, ¿no? Los vínculos a videos educativos, si hubiera videos educativos, en este caso no lo hay, y el vínculo a trípticos para pacientes, y entonces esto sí ya lo estamos haciendo, ¿no? Y aquí entonces otros aspectos de la atención del paciente, que antes de concluir queremos decir que obviamente estos son códigos QR para acceso a los protocolos, que son cerca de 450, pueden entrar al protocolo, puede haber algún dato que los pueda ayudar en el protocolo, pero también hay el vínculo al acceso al formulario oficial farmacoterapéutico, acceso al ViewMotion de CareStream de radiología para ver las imágenes, acceso al canal de video, como este video va a reposar a partir de hoy en el sitio del canal de videos, donde hay casos clínicos y hay protocolos. La esencia es ligar al caso clínico con los protocolos clínicos para que el médico entonces tenga una metodología educativa mejor y una utilidad y una aplicación y uso de los protocolos mucho más fácil. Y acá tenemos entonces bueno, está el código QR, pero aquí está el vínculo al Modulab, que es los estudios de laboratorio. Por ejemplo, si este paciente uno hubiese visto el Modulab y buscar si tenía TSH anteriores, para ver si ya tenía diagnóstico de hipotiroidismo o alguien había pensado en hipotiroidismo, ¿no? Más que estudios de imágenes, aquí sería buscar el médico de cabecera, el médico cuando admite al paciente, ¿no? Para ver si ya tenía estudios previos de TSH esta paciente. Entonces concluimos, muchas gracias. Es una misión que parece imposible hasta que se haga. Nelson Mandela. Muchas gracias por la atención.